el siguiente punto de este tema son arrays multidimensionales. En el punto anterior vimos unos arrays de una única dimensión, que lo estamos viendo en los ejercicios como vectores. Pues bien, pues en este segundo punto pues vamos a ver arrays con más de una dimensión, multidimensionales. Bien, vamos a ver los arrays de dimensión 2 y bueno, y para el caso de los arrays de dimensión 3, 4, 5 y 6, pues lo único que hay que hacer pues es extrapolar, ¿vale? De la misma forma que nosotros lo hemos vamos a resolver los arrays de segunda dimensión o la explicación de los arrays de la segunda dimensión, pues es aplicable a los de dimensión 3 o dimensión 4. Bien, ¿en qué consiste un array de dimensión 2? Dimensión 2, pues, en vez de tener, consiste en una disposición de elementos, ¿vale?, de manera ordenada. La definición es válida, tal y como la estamos viendo con los arrays, pero esta vez los elementos ocupan un espacio bidimensional, una superficie. Ahora, pues, los elementos estarían dispuestos de esta forma. En el punto anterior estaban todos formando una línea, ahora pues forman un espacio, ¿vale? De esta manera. De manera que nosotros ahora estamos distribuyendo los diferentes elementos en filas, cada grupo de elementos así en horizontal se llama fila, que son filas, y en columnas, que son los verticales, serían en columnas. ¿Vale? Pues bien, pues ¿cómo se define un array en Java? Para definir un array en Java, pues nosotros tenemos que indicar, como siempre, pues un tipo, es decir, un array, tenemos que crear un array de algo. Vamos a suponer que el tipo sería entero. A continuación le ponemos tantos pares de corchetes como dimensiones que queramos crear. Si son dos dimensiones, pues ponemos dos pares de corchetes, de abrir y cerrar corchetes. A continuación ponemos un identificador, ID, y bueno, si lo queremos crear, pues ponemos new, el tipo de nuevo, y ahora entre corchetes pues el número de filas primero y de columnas después, ¿vale? Entonces sería una matriz o un array multidimensional con 3 filas y 3 columnas, ¿vale? Bien, esto no lo comenté en el punto 1, pero bueno, lo comento en el punto 2. Nosotros podemos crear array ya inicializados. Vamos a quitar aquí la carita de este concepto. Por ejemplo, vamos a crear un array, para que no sea cuadrado, vamos a crear un array con 2 filas y 2 columnas con números del 1 al 8. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos este array, vamos a ponerlo aquí. Queremos crear un array de este estilo. Un array que va a tener dos filas y 4 columnas. Con un número 1, 2, 3 y 4. Y aquí ponemos 5, 6, 7 y 8. Queremos crear este array. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bien, ponemos int el tipo, la cantidad de dimensiones que va a tener, a poner num igual, ¿vale? Y ahora entre llaves empezamos a poner los valores. Primero ponemos de nuevo otra vez entre llaves lo que serían las filas, ¿vale? Y dentro pues serían las columnas, sería 1, 2, 3 y 4, sería la primera fila, coma, pondríamos aquí la segunda fila, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Cerramos 2 veces ya. En definitiva tenemos que abrimos llave y ponemos las filas separadas por comas. En este caso tenemos 2 filas. Y a su vez
cada fila pues estará formada por cada uno de los elementos pues separados por coma, ¿vale? Bien, ¿cómo accedemos a un elemento de una matriz? Pues para acceder a un elemento pues hacíamos igual que hacíamos con los vectores. Por ejemplo, supone que yo quiero cambiar este 2 por un 20. Pues nosotros tenemos que decir num y ahora tenemos que indexar también cada una de las dimensiones. Como tenemos dos dimensiones, tenemos que poner dos dimensionalidades diferentes. Por ejemplo, aquí sería, esta sería la fila 0, esta sería la fila 1, columna 0, columna 1, columna 2 y columna 3. Pues el 2 sería el elemento 0, primero fila y después columna. 0, 1. Igual a 20. ¿Vale? Así pues le asignaríamos un valor. Y si yo lo que quiero es rescatar un valor, por ejemplo el 8, vamos a suponer que lo queremos introducir en la variable val, pues decimos num y a continuación especificamos la fila, en este caso sería fila 1 y la columna 3. ¿Vale? Ya tendríamos aquí pues el valor 8 dentro de val, ¿vale? Bien, podemos definir matrices de diferentes dimensiones, no tienen por qué ser matrices con todas las filas, no pueden tener el mismo número de elementos en las columnas. Podemos definir matrices con filas que tengan diferentes números de columnas. ¿Cómo se haría eso? Pues para hacer eso vamos a borrar todo. Lo haríamos de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos con enteros, aunque puede ser de lo que sea, in matriz, creamos las dimensiones. Se pueden poner delante o detrás del identificador, pero bueno, vamos a hacerlo siempre de una misma forma. In matriz igual a new, pongo int, ¿vale? Especifico el número de filas, por ejemplo, de 3 filas, y el número de columnas pues lo dejo vacío, ¿vale? Lo pongo así. Y ahora a continuación, pues a cada fila la puedo ir crear de manera independiente, es decir, yo puedo decir matriz, la fila 0, igual a new int, por ejemplo 4. Matriz, fila 1, ¿vale? Le voy a dar un valor de 5 elementos y la matriz la fila 2 de la matriz le voy a dar un valor de 3 elementos, ¿vale? Esto gráficamente tendría esta apariencia. Tendríamos esta matriz, una matriz así. La primera fila tendría 4 elementos, la segunda tendría 5 y la cuarta tendría solamente 2, ¿vale? Sería una matriz cuya forma geométrica sería esta, ¿vale? Bien, más cosas sobre los arrays multidimensionales. Forma típica de recorrerlo. ¿Cómo se recorre una matriz? Vamos a suponer que nosotros creamos nuestra matriz de enteros matriz igual a new,
Bueno, vamos a inicializarlo ya con valores. Igual, valores, vamos a hacer una matriz cuadrada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a suponer que queremos mostrar esta matriz por la pantalla. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos ahora que emplear dos bucles for, ¿vale? Un bucle for que me recorra la fila y otro bucle for que me recorra las columnas. Por ejemplo, sería for int y o vamos a poner fill, vamos, para que sea más intuitivo. For int fill igual a 0, mientras que fill sea menor que matriz punto length. Acordarse que en el ejercicio en los arrays utilizamos el atributo length para saber la longitud del array. Aquí en este caso, si ponemos matriz.length, lo que me devuelve sería la cantidad de filas que tiene la matriz. Fill más. A continuación, abajo diríamos for int col igual a 0, mientras que col sea menor que matriz. Y ahora entre paréntesis, entre corchetes, tengo que decir, indicarle la dimensión. Le tengo que decir la longitud de la fila. ¿Vale? Matriz length es el número de filas. ¿Cómo accedemos al número de columnas? Pues dimensionamos lo que sería la fila en la matriz. Esto lo que hace es seleccionarme una de las, en este caso, de las 3 filas. En la primera iteración me selecciona esta fila, en la segunda me selecciona esta fila y en la tercera iteración me selecciona esta fila y el length me devuelve la longitud de la fila. Ten en cuenta que, como vimos en el punto anterior, cada fila puede tener diferentes columnas. Es decir, que este valor no tiene por qué ser igual en todas las filas, ¿vale? Aunque lo habitual es que lo sea, pero no tiene por qué. Bien, y por último incrementamos col, ¿vale? Este for me recorre todas las filas y este for me va a recorrer todas las columnas. Y ahora, bueno, pues puedo, si quiero, pues puedo mostrar la información por la pantalla con un system out print ln y ahora pues me mostraría, podría mostrar, pues digo, matriz y la dimensión pondríamos fila y la segunda dimensión pondríamos col, ¿vale? Siempre tengo que indicar pues eso, cada una de las dimensiones. Esto lo que haría sería mostrarme por pantalla el contenido de la matriz, ¿vale? Pero bien, quedarse bien con esta estructura de los dos bucles for, porque es la que se suele utilizar para recorrer un bucle for. Nosotros siempre vamos a poner estos dos bucles for y ya aquí dentro pues le hago referencia o hago lo que yo quiera hacer, el tratamiento del elemento en cuestión de la matriz. Tenéis que tener en cuenta que este es el elemento de una matriz, ¿vale? Pues bien, pues esto sería pues la teoría de las matrices, ¿vale? Bidimensionales. ¿Podemos declarar matrices tridimensionales? Sí, podemos declarar matrices tridimensionales, tetradimensionales, de dimensión 5, etcétera, ¿vale? La forma de hacerlo, pues añadiendo pares de corchetes y sabiendo que tenemos que dimensionar pues cada uno de los corchetes para acceder a un elemento. Por ejemplo, así sería pues una matriz tridimensional, que sería un cubo. Vamos a poner cubo igual a new in, y ahora tengo que poner el número de elementos que va a tener cada dimensión. La primera dimensión pues va a ser, por ejemplo, de 5, la segunda, estos serían como el número de elementos que tiene cada X, ¿vale?
el segundo le puedo poner 2 y el tercero le puedo poner 3. Le podemos poner los números que queramos. Esto de manera geométrica tendría pinta de cubo. ¿Vale? Para acceder a un elemento, por ejemplo, asignarle el valor 7, pues yo le tengo que decir que en la posición 0, por ejemplo, 1 y 2, le voy a asignar un 4. Y ya sé, pues, que bueno, que a 0 le puedo dar valores, bueno, esta dimensión admite valores entre 0 y 4, esta entre 0 y 1, y esta dimensión entre 0 y 2. ¿Vale? Con 4 dimensiones igual, ¿eh? Todo es cuestión de añadir otro par de corchetes más. ¿Vale? Aunque suelen ser más raras de utilizar. ¿Vale? Ya a partir de la 2 dimensión, 3 dimensión se suele utilizar menos, y ya de 4 o 5 dimensiones pues no se utiliza. Muy bien, pues este sería la teoría del punto 2. Ahora vamos a ver pues una serie de ejercicios para que veáis ustedes de forma práctica cómo manejar pues este tipo de estructuras. Vamos a ver un ejemplo de arrays multidimensionales. Vamos a ver en el ejemplo, lo que pretendo hacer es meter en una tabla, como la que veis aquí en la pantalla, pues todas las tablas de multiplicar, en una estructura de filas y columnas, de manera que en cada columna vamos a tener una determinada tabla de multiplicar. Por ejemplo, en la primera columna tenemos la tabla del 1, en la segunda columna la tabla de multiplicar del 2, en la tercera columna la tabla de multiplicar del 3, en la cuarta la del 4 y así sucesivamente. Fíjate, aquí tenemos 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 2. Vamos, en vertical no salen las tablas de multiplicar. Y luego, bueno, vamos a ir ampliando el ejercicio para que tenga un efecto más práctico, de manera que una persona pues introduzca un número de tablas y me muestre la tabla por la pantalla sin necesidad de realizar ninguna multiplicación. Bueno, pues vamos a ver cómo sería el programa. Nuestro primer objetivo es de introducir esta información en una tabla bidimensional, con 10 filas. Aquí tenemos 10 filas y 10 columnas. Ese sería nuestro primer objetivo. Bien, para ello, bueno, empezamos nuestro programa Java, public class, ejemplos multidimensional, public static void main, string args. Y bueno, y aquí empezamos, bueno, declarando nuestra matriz. Ponemos el tipo de qué va a ser, de entero, el número de dimensiones, son de 2 dimensiones, y le vamos a llamar el identificador va a ser tablas, porque van a almacenar las diferentes tablas de multiplicar. Tenemos tabla igual a new, volvemos a poner in y ponemos ya las dimensiones con números. De 10 filas indicamos las filas y las columnas. 10 filas y 10 columnas. Ya la tenemos declarada. Y bueno, y ahora a continuación pues vamos a crear, a llenarla con las tablas de multiplicar. Para ello utilizo los dos bucles for que hemos visto en la teoría. For in fill igual a 0, mientras que fill sea menor que tablas.len fill más. ¿Vale? Bueno, esto ya se debería de saber poner de manera automática. Call igual a 0, call sea menor que tablas. Acordarse de poner aquí, dimensionar, que fill va a dimensionar la segunda tabla para obtener la longitud de cada fila. Call más. Y ahora ya por último pues realizo la asignación. Tablas, fila y columna. Hasta ahora todo lo que he puesto son cosas mecánicas que incluso podéis aprender de memoria, comprenderlo con los vídeos, pero ya luego pues os aprendí de memoria la forma de configurar los bucles for y bueno, y eso que tenéis ahorrado. Y ahora aquí le tengo que asignar
pues a cada fila, aquí tenemos, nos podemos ayudar, cada fila le tenemos que ir poniendo, pues va a ser la tabla de multiplicar de un número, ¿vale? Si os fijáis, pues aquí lo que me sale sería, cada fila va a contener el número de filas más 1, ¿vale? Ya que fila está comprendida entre 0 y 9, ¿vale? Yo quiero calcular números que multipliquen entre 1 y 10, ¿vale? Y con las columnas hago lo mismo. Fijarse en eso, que esto ¿cuánto es? Esto es 1 por 1. En la fila sería 0, la fila 0 le sumo 1, sería 1. Por la columna 0 más 1, 1 por 1, 1. Esta es fila 2. Fila 2 sería 2 por 1. Fila 3, 3 por 1. Fijaros que siempre es la fila por la columna, o la columna por la fila. Pero siempre le tenemos que sumar 1 por eso, porque nosotros empezamos con el 0. Bien, pues ya de esta manera tan sencilla, pues tenemos pues esos datos ya metidos, los datos de la tabla de multiplicar. Ahora bueno, vamos a complicar el ejercicio, el ejemplo, y vamos a pedirle al usuario que nos introduzca un valor y le vamos a mostrar por pantalla la tabla de multiplicar de ese valor. Pues bien, ponemos system out println introduzca una tabla, y ahora bueno, necesitamos un objeto de la clase scanner, un controlador de teclado de in igual a new scanner system in, ¿vale? Lo tenemos que crear, import java util scanner, y bueno, vamos a tener aquí un número entero in la tabla, vamos a poner tab, la tabla, vamos a poner número, tabla de un número. Ponemos num es igual a in.nextInt. Aquí bueno, no me pueden meter caracteres, pues vamos a verificar que lo que me introduce pues está correcto. Boolean ok, le creo una variable booleana, una tabla de multiplicar, vamos a dar más números, multiplicar del 1 al 10, por si, como vamos a controlar los errores, pues que sepa el usuario que tenga claro qué es lo que tiene que introducir. La variable ok la ponemos a true, suponemos que me va a introducir los datos bien, y hacemos el tratamiento, atrapamos la input misma exception. ¿Vale? El tratamiento pues va a consistir en poner la variable ok a false y a reiniciarme el controlador de teclado. In igual a new scanner system in. ¿Vale? No vamos a mostrar ningún mensaje adicional. Esto lo vamos a meter dentro de un bucle do while. Indentamos bien, la indentación es importante. While, mientras no sea key, ¿vale? O bien, ya vamos a validar que el número esté comprendido entre 1 y 10, ¿vale? O num sea menor que 1 o num sea mayor que 10. Es decir, en cualquiera de estas tres situaciones, pues volvería a pedirle el número al usuario. Bien, ya tenemos vamos a poner comentarios, ¿vale? Siempre buena práctica comentar las cosas. Generar las tablas de multiplicar, pedir un valor para una tabla
es decir, la tabla de un número, vamos a poner, es decir, la tabla de un número, y por último, mostrar la tabla por pantalla. Bien. Para mostrar la tabla por pantalla, fijaros que si yo lo que tenía es son dos dimensiones, a mí con num, ¿qué es lo que me van a dar? Con num lo que me va a dar, pues van a ser una determinada columna. En verdad, a efectos míos prácticos, el num lo que me va a determinar es la columna, ¿vale? El num va a ser un número de entre 1 y 10, y en función de la columna pues le voy a mostrar la tabla de un valor u otro, ¿vale? Tengo que tener en cuenta lo contrario que hemos tenido en cuenta antes, es decir, que si me dan la tabla del 1, la tabla del 1 está en la columna 0, por lo tanto a num le tengo que restar 1, porque los índices, la indexación de las matrices pues va así. Pues bien, pues para mostrar la tabla por la pantalla, pues yo puedo hacer un bucle for, esta vez uno solo, no dos. Ojo, ¿por qué? Porque la columna es fija y me la dan. Y muestro la fila de esa columna, mientras que la fila sea menor que tabla.len fil más. Y ahora pues vamos a mostrar pues system out print f, y ahora pues bueno, pues vamos a mostrar pues lo que sería el valor, la tabla de multiplicar. Decimos tanto por ciento de, podemos poner 3, para 3D me obliga a representar este número con tres dígitos, ¿vale? Tanto por ciento de por lo mismo, tanto por ciento 3D es igual a tanto por ciento 3D. Ponemos barra n. Y ahora, el primer valor que va a ser, el primero va a ser 1 por 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, va a ser el número o la tabla de multiplicar que me ha indicado el usuario. Luego voy a poner num más 1. Ese sería el primer valor. No, num menos 1. No, va a ser num. Va a ser 1 por 1, 1 por 2, 2. Exacto, el valor que yo quiero. El segundo valor va a ser la fila más 1. Esto sería 1 por 1, 1. Aquí fila, en la primera iteración vale 0, luego tengo que sumarle 1. A num no, porque num es el número que me ha metido el usuario de la tabla que quiere, ¿vale? Y ahora el resultado, que es la multiplicación, lo tengo que extraer de tablas. La fila de la tabla que voy a mostrar es fil, y la columna pues sería num. La columna es el número que me ha dado el usuario, ¿vale? Pero le tengo que restar 1 por lo que comenté antes, porque para la tabla del 1 me va a introducir un 1, pero la tabla del 1 está en la columna 0, luego tengo que restar 1. Sé que puede resultar un poco lioso, pero bueno, os tenéis que acostumbrar, ¿vale? Y ya está, sería esto. Esta línea la repetiría para todas las filas. Vamos a compilar. Me dan 4 errores, vamos a ver. Porque me falta cerrar las llaves de todas las llaves. Cierro la llave, vamos a ver. Exacto, vamos a ver. 3 errores. Por ahí un punto y coma. Tabla filco. Aquí me falta el por, tenía que multiplicar. Lo he multiplicado. Y bueno, input mi más hecho lo tengo que importar también. Import java util mi mat exception. Compilo.
útil vamos a ver si es que lo he escrito más. Me ha faltado el input. Ahora casi. Ahora no dice que no la conoce, la tengo que inicializar. Y ya por último, ya me la compila. Lo ejecutamos. Introduzca tabla de multiplicar. Vamos a poner una letra. Me lo vuelve a pedir. Le pido la tabla del 15. No es válido. La tabla del 5. Y aquí nos muestra la tabla de 5. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Y así sucesivamente. ¿Vale? Pues bueno. Pues esto sería pues un ejemplo práctico para utilizar pues la tabla, donde se ven la mayoría de los conceptos pues que hemos visto en la teoría.